Bueno, yo creo que vamos comenzando con la presentación de Hirschsprung, ya son 8:05. Yo creo que ya esperamos. La escuchamos, doctora. Ok. Buenos días, compañeros. Yo soy Daniela Michelle Rueda Delgado y el día de hoy les voy a hablar de la enfermedad de Hirschsprung. La que sigue. Bueno, comenzando con el concepto, tenemos que esta enfermedad es una malformación congénita del colon distal y es una causa de oclusión intestinal baja en el recién nacido y el niño. En sí va a ser una anomalía del desarrollo embrionario de las células de la cresta neural que van a conducir a la ausencia de las células ganglionares neuronales en la pared digestiva. También se conoce como megacolon congénito, en referencia al aspecto dilatado del colon funcional por encima de la obstrucción que va a alcanzar. Como vemos en la imagen A, el recto sigmoides tiene una obstrucción y el segmento sano continuo se va a encontrar de aspecto dilatado. Entonces, por eso también puede recibir el nombre del megacolon congénito. O también se conoce como aganglionosis cólica congénita. Por definición, el límite inferior de esta enfermedad va a ser el esfínter anal interno y el límite superior es variable, ¿no? Y su nivel es el que va a determinar las formas fenotípicas de la enfermedad. Es decir, va a determinar como que su clasificación. Existe entonces tres formas. Está la forma clásica o corta, o también conocida como rectosigmoidea, que prácticamente va a agrupar el 80% de los casos, que es la imagen A. También existen las formas largas por encima del ángulo cólico izquierdo, que afectan casi siempre a todo el colon. Esta abarca un 8%, aunque incluso pueden extenderse hacia el intestino delgado, y esto sería más o menos el 1% de todas las afecciones. Y también una tercera forma, que es la forma recta pura, que abarca el 8%, y estas también son conocidas como ultracortas. ¿La que sí? Con respecto a su epidemiología, tenemos que tiene una incidencia de 1 en cada 5,000 recién nacidos vivos. Como ya mencioné, la rectosigmoidea es la de mayor incidencia, llevándose alrededor de un 80% de los casos. En lo que es la rectosigmoidea, va a ser de mayor frecuencia en los niños varones que pues en las niñas, con un estimado de 4:1. Pero en las formas largas, la incidencia sí es igual tanto en niños que en niñas. El 70% de los casos son aislados y esporádicos, es decir, no había un antecedente familiar en la familia y tampoco está asociado a otra anomalía. Pero en el 30% sí se va a asociar a otras anomalías. Y entre las principales son anomalías cromosómicas. Y de las cromosómicas, el 90% va a ser a trisomía 21. Entre otras malformaciones, también puede asociarse a cardíacas, urinarias, craneofaciales e intestinales, y a otras anomalías sindrómicas, como estamos viendo en el cuadro. El riesgo de estas anomalías se va a aumentar si la enfermedad de Hirschsprung está en su forma familiar. Es decir, que ya hay una persona cercana que padece esta enfermedad. Y entonces se dice que el riesgo de recurrencia en familiares de primer grado de un paciente con enfermedad de Hirschsprung es de alrededor del 4%. Estamos hablando de un 200 veces más que en la población general. ¿La que sigue? Bueno, vamos a hablar de su fisiopatología. La enfermedad de Hirschsprung está relacionada con un trastorno del desarrollo del sistema nervioso entérico.
y esto va a provocar una hipertonía aperistáltica que se va a oponer a la progresión del bolo alimentario en el segmento intestinal afectado y que es causante de la oclusión. Aquí si vemos la imagen en la porción derecha, la porción del recto sigmoides, vemos que es la porción que está contraída, decimos que es una hipertonía peristáltica, y la porción que se encuentra pues cercana a esta es la que tiene la dilatación, que aquí se va a encontrar pues la acumulación de materia fecal y la que se forma, en donde se forma la constipación, ¿no? Entonces, vemos en este esquema que dice que no hay inervación por los plexos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, no hay peristalsis, no se produce una adecuada relajación de la zona afectada. Entonces, pues se crea una obstrucción y esta obstrucción nos da un megacolon del segmento que no está afectado. ¿La que sigue? Bueno, en la imagen de la izquierda estamos viendo un esquema de lo que son las capas de la pared intestinal. Estamos viendo la mucosa, una submucosa donde ya podemos encontrar el primer plexo importante, que es el plexo de Meissner. Después sigue la muscular, vemos que hay una muscular longitudinal, donde las asas están distribuidas de forma longitudinal, y después una muscular externa, donde las asas están distribuidas de forma circular. Y entre estos dos se va a encontrar el segundo plexo importante, que es el plexo de Auerbach o mientérico. Y después tenemos la serosa. Y algo también importante es que vemos cómo junto con los vasos también están entrando el sistema los troncos nerviosos parasimpáticos, ¿no? Que están en contacto con ambos plexos, tanto de Auerbach como de Meissner. En la imagen de la derecha también tenemos otro esquema de la distribución de las capas. Otra vez vemos mucosa. En la submucosa nos mencionan el plexo submucoso o de Meissner, que se encarga o ayuda a regular el control del flujo sanguíneo, la absorción y la secreción. De ahí vemos la muscular, y entre las capas circular y longitudinal estamos viendo la representación del plexo de Meissner o mientérico, que causa o interviene en la relajación del músculo liso, ¿no? Y ya de ahí la serosa. ¿La que sigue? Bueno, entonces sabemos que la materia fecal va a ser movida gracias a la peristalsis en una dirección de forma pues automática. El músculo liso, que es circular, se va a contraer y constreñir de forma que también constreñe a la materia fecal, impidiendo entonces su retroceso, que son las contracciones de mezcla. Y el longitudinal va a ser el que su contracción y relajación permite dirigir los restos de la materia fecal hacia adelante, que son las contracciones de propulsión, y son contracciones que vienen de una relajación, y esto permite direccionar la materia fecal. En lo que es la enfermedad de Hirschsprung, como no existen estos sistemas de regulación por parte de los plexos de Auerbach y Meissner, pues estos ganglios no se pueden encargar de la relajación del músculo liso, y por eso decíamos que es una sección que va a estar hipertónica, aperistáltica, y que va a causar una obstrucción. ¿La que sigue? Bueno, entonces vimos que el peristaltismo está regulado por el sistema nervioso entérico por medio de células ganglionares procedentes de la diferenciación celular. Pero estas células provienen de la cresta neural. Entonces, de aquí se desprenden y se van a ir a organizar
en los plexos mientéricos y submucosos que ya conocemos, y aquí van a interactuar con otras células intersticiales, como las células de Cajal, por ejemplo, que juegan un papel importante en la generación y coordinación del peristaltismo. Pero pues desde el punto de vista embriológico, el sistema nervioso entérico se desarrolla a partir de células derivadas de la cresta neural. Estas se desprenden del tubo neural para migrar al mesénquima del intestino primitivo, donde se van a diferenciar y proliferar. Esto lo van a hacer en dos fases, o digamos que se hace en dos fases. La primera, que es la migración de las células derivadas de la cresta neural hacia el esófago durante el periodo embrionario, se va a dar entre la cuarta y séptima semana de gestación, a partir de dos focos, de un foco vagal y de un foco sacro del tubo neural. Esto sugiere dos sentidos de la migración de estas células, uno cráneo-caudal y otro caudo-craneal, que parecen convergir a nivel de la vesícula vitelina. Si nosotros vemos la figura número 2, ahí está representado en la zona inferior el foco sacro y en la zona superior el foco vagal. Y estos dos van a ir migrando a partir de aquí estas células de la cresta neural, y como ya dijimos, en dos sentidos, cráneo-caudal y caudo-craneal, y convergen. Esto sucede de la cuarta a la séptima semana de gestación. Después se va a producir, en una segunda fase, la colonización anteroposterior y profunda del intestino, junto con fenómenos de diferenciación, supervivencia y proliferación celular, que ya van a ser los que conducen a la formación de un plexo mientérico mucoso y submucoso. La colonización se va a producir durante el periodo de la octava a la número 12 semanas de gestación. Y esta fase de diferenciación no puede llevarse a cabo si las células derivadas de la cresta neural no han alcanzado el lugar correcto en el momento correcto durante la migración. Y obviamente se dice que aquí estamos viendo el esquema, otra vez la figura número 2, ahí mismo se menciona que el foco sacro se encarga más de la colonización del colon posterior, del intestino posterior, y lo que es el foco vagal se encarga más de la colonización del intestino anterior. Entonces, aquí mismo en el primer esquema estamos viendo las células de la cresta neural que van a migrar, se van a transformar en neuroblastos y después en fibras nerviosas. Y abajito tenemos otro esquema de las semanas de gestación. Nos hablan de dos fases, de la 4 a la séptima, donde se produce una migración, y de la octava a la 12ª, que ya la colonización, proliferación y diferenciación. Ambas fases son importantes y es necesario que se lleven en tiempo y lugar adecuado para que se produzca la diferenciación hacia un plexo mucoso y uno submucoso. ¿La que sigue? Bueno, se dice que hay dos teorías fisiopatológicas complementarias que explican esta enfermedad. Una se basa en la interrupción prematura de la migración de las células derivadas de la cresta neural, que nunca alcanzan su porción distal correcta, como estamos viendo en el esquema, o bien una anomalía de la diferenciación, supervivencia y proliferación de estas células después de que ya migraron de la cresta neural. Estas teorías sugieren que cuanto más precoz sea la anomalía en la época del desarrollo, más próxima va a ser la afección. Por eso hablábamos de afecciones rectosigmoideas, afecciones largas o afecciones ultracortas. Entonces, aquí estamos viendo en el esquema que nos habla de la cuarta semana de gestación, un desprendimiento de células derivadas de del tubo neural. Después nos habla de hasta la séptima, una migración embrionaria y colonización. De la octava a la 12ª, una migración fectal, anteroposterior y profunda. Y nos dice que
aquí puede suceder una interrupción precoz gracias a la vía SOX10. Después nos hablan de a las 12 semanas de gestación se da la colonización, proliferación y diferenciación y supervivencia. Y en esta etapa se produce el trastorno de supervivencia-diferenciación gracias a la vía de endotelina B o la vía red. Entonces, la migración depende de los ligandos entonces liberados por las células mesenquimatosas intestinales y los receptores de las células de la cresta neural. Y se han identificado 3 vías por las cuales esta situación puede fallar. Tenemos a nivel de lo que es la interrupción de la migración, tenemos que se puede alterar lo que es la vía del factor de transcripción SOX10. Este interviene en el desarrollo precoz, hablando de la migración y diferenciación, de células de la cresta neural y va a regular a otras 2 vías importantes, que es la vía de red y la vía de la endotelina B. Ya en lo que es la interrupción de la supervivencia y diferenciación, son las vías red y la vía endotelina tipo B las que son más importantes. Con respecto a la vía red, este va a ser un protoncogen que transmite señales de supervivencia celular. Su ausencia genera muerte neuronal temprana y este gen va a codificar la proteína receptor GDNFR, que es un receptor para el factor neutrófico derivado de células gliales. Y esta vía se ha encontrado alterado hasta en el 20% de las enfermedades de Hirschsprung esporádicas y en el 50% de los casos familiares. También tenemos la vía de la endotelina tipo B, que juega un papel en lo que es la proliferación de las células de la cresta neural y su diferenciación hasta células de la glía. Y aquí habría mutaciones tanto para el receptor de la endotelina 3 como su ligando. Y esto se va a asociar al 5% de los casos de enfermedad de Hirschsprung esporádico. Entonces vimos las 2 formas que se pueden alterar gracias a SOX10 en una interrupción precoz de la migración o a la vía de la endotelina 3 y vía red cuando el problema está en la supervivencia y diferenciación celular. Entonces, estas 3 vías causan ausencia de células ganglionares e hiperplasia de fibras nerviosas parasimpáticas. Y esto conduce al colon hipertónico aperistáltico, que puede ser de calibre variado, normal o reducido, y una oclusión cólica baja con dilatación del segmento proximal. Y si vemos aquí en la figura número 1, que se encuentra en la porción derecha, vemos un esquema de la descripción de la enfermedad. Nos habla de un segmento distal, que es el que tiene la afección, la ausencia de células ganglionares, que es el que está contraído, hipertónico. Y un segmento proximal, que es el segmento dilatado. Y este segmento proximal tiene una zona de transición vemos una forma de embudo que es clásica y que pues prácticamente es la transición entre la zona sana y la zona enferma. Y pues aquí sí va a haber presencia de células ganglionares. La que sigue. Ahora vamos a hablar de su definición histológica. La definición histológica es la ausencia de células ganglionares asociadas a una hipertrofia de células nerviosas a nivel del segmento afectado. Estamos viendo ahí una imagen pues macroscópico de un segmento hipertónico de calibre normal o reducido que se continúa con un segmento proximal sano pero dilatado. Hay una disparidad del calibre que es progresiva entre ambos segmentos que ya mencionamos, que esa es la zona de transición. Y hablando de forma pues microscópica, para estos casos se hacen tinciones de hematoxilina y eosina y se diagnostica gracias a la ausencia de células ganglionares en mucosa y submucosa.
y pues la hipertrofia que ya mencioné de fibras nerviosas parasimpáticas amielínicas. Estas fibras parasimpáticas se va a confirmar esto gracias a un aumento en la actividad de la acetilcolinesterasa, revelado por pues, enzima histoquímica. También la inmunohistoquímica es importante para la detección de estos casos, ya que detecta la ausencia o presencia de algunas proteínas, por ejemplo, la proteína calretinina, que se encuentra en pues, sujetos normales. Y pues aquí va a haber pérdida de la expresión. Si vemos la figura número 3, ahí estamos viendo una comparación entre un estudio histológico de la pared normal y con la enfermedad de Hirschsprung. Tenemos que primero en la figura A, una tensión HIE normal con presencia de células nerviosas, y ya en la imagen D es un Hirschsprung en donde se ven troncos nerviosos hipertróficos, ¿no? Y la ausencia de los plexos. Y en lo que es la imagen que nos marca ahí S100, vemos que en la pared normal, pues está presente, pero en la enfermedad de Hirschsprung hay una sobreexposición, ya que la proteína S100 se encuentra en las células nerviosas. Y por lo tanto, ya vimos que en la enfermedad de Hirschsprung va a haber troncos nerviosos hipertróficos con respecto al sistema nervioso parasimpático. Entonces vemos que aquí hay una sobreexpresión de este. Y la tercera hilera, que es la de la proteína de la calretinina, vemos en una pared normal que está expresada, y en la enfermedad de Hirschsprung va a estar ausente. Estos son datos importantes que más adelante se recuerdan para el diagnóstico. ¿La que sigue? Ahora, ¿cómo va a ser su presentación clínica? Esta enfermedad clásica se manifiesta hasta en un 90% de los casos con una oclusión funcional neonatal. El médico tiene que sospechar de su diagnóstico cuando hay un retraso en la expulsión del meconio superior a 24 a 48 horas. Es decir, el niño no ha defecado por primera vez más allá de las 48 horas, pues se comienza a sospechar de esto. También junto a esto va a haber una distensión abdominal progresiva con timpanismo a la percusión, va a haber vómitos, y es importante que, ya que en la enfermedad clásica estos vómitos no se van a presentar hasta después de las 48 horas, que primero van a ser vómitos claros y después van a tener un aspecto bilioso. Y es importante aquí que si se hace un tacto rectal o un sondeo transanal, esto va a generar una liberación brusca tanto de gases como de heces líquidas, y esto generalmente alivia al niño por una descompresión abdominal. ¿La que sigue? Y en menos de 10% de los casos no se va a dar un diagnóstico de forma neonatal. Esto pues puede avanzar, y aquí se van a presentar niños con estreñimiento que puede ser abrupto o pues crónico, más característica de la enfermedad de Hirschsprung en el niño mayor. Y en la anamnesis se va a buscar detalles que revelen las características prácticamente de la defecación, que es dificultad para la expulsión de heces, estreñimiento de larga evolución, de forma que incluso los padres han aprendido maniobras que faciliten la expulsión, como termómetros, enemas, masajes abdominales. Se nos habla de que esos son niños con distensión abdominal crónica que sobrelevan el diafragma, hay desnutrición grave, e incluso puede haber fecalomas palpables, y ya en formas extremas pues puede conducir a la muerte. La que sigue. ¿Cuáles van a ser los auxiliares diagnósticos? Pues lo que es la radiografía simple de abdomen y un enema opaco. En lo que es la
la radiografía simple de abdomen, vamos a ver una distensión cólica por encima del asa rectosigmoidea, ausencia de aire en el recto, y esta también nos sirve para descartar otras complicaciones como neumoperitoneo o una dilatación perforativa del ciego. En la figura 4, el cuadro A, estamos viendo una radiografía simple del abdomen. Lo que es el enema opaco, que ahora se hace con contraste hidrosoluble, en una placa de perfil va a revelar la zona de transición, que es prácticamente patognomónica de la enfermedad de Hirschsprung. Vemos esa forma de embudo que ya mencionamos en otros esquemas. Bueno, aquí lo podemos ver en la imagen C. Esa forma de embudo y con una longitud de 2 a 3 centímetros que constituye la transición del segmento colónico normal dilatado y el segmento aganglionar. Entonces, esta zona de transición es patognomónica de la enfermedad. Y en la placa de frente, en un enema opaco, se muestra que es la imagen B, se muestra un índice rectosigmoideo invertido. La que sigue. Bueno, aquí en la figura 4, igual estamos viendo otro enema en un lactante que presenta una enfermedad de Hirschsprung rectosigmoidea. En la imagen A se observa un aspecto rígido del recto sigmoide y en la B se puede observar la zona de transición. La que sigue. Y esta ya es prácticamente de una enfermedad de Hirschsprung que es cólica completa, a diferencia de las anteriores que les había mostrado, que estas eran solo de rectos sigmoides. Estas imágenes nos muestran la imagen A es una radiografía simple de abdomen y la imagen B ya es un enema opaco, pues de una afección cólica total. Y aquí es importante ver lo que es que se forma el signo de interrogación, que esta es una característica o pues una forma que podríamos encontrar en un enema opaco de una enfermedad cólica total. La que sigue. Bueno, otros auxiliares diagnósticos es la manometría rectal y el gol estándar va a ser la biopsia. Con respecto a la manometría rectal, esta se trata pues de una prueba que explora la distensibilidad y sensibilidad rectal. ¿Cómo lo estudia? A través del reflejo rectoanal inhibidor, que es un reflejo de relajación del esfínter anal interno que se observa tras la distensión de la ampolla rectal, y su ausencia es característica de la enfermedad. Su presencia se evalúa midiendo pues la presión del esfínter anal interno a medida que se va hinchando un balón intrarrectal. Y en la enfermedad, pues como ya mencioné, va a haber la ausencia de este reflejo. Va a ser útil solo pues en niños mayores que presentan estreñimiento crónico y sirve igual para descartar la enfermedad. No es tan útil en niños menores porque en estos no se encuentra el reflejo rectoanal inhibitorio, no se encuentra totalmente desarrollado, así que este va a ser más útil para niños mayores. Y hablando de la biopsia, pues aquí tenemos dos modalidades, la quirúrgica y la biopsia rectal por aspiración. Lo que es la quirúrgica incluye todas las paredes del colon, por lo que su estudio histológico va a ser confiable, pero tiene el inconveniente de que es necesaria la anestesia general. Y lo que es la biopsia por aspiración rectal solo nos va a dar una vista de lo que es mucosa y submucosa, aunque tiene la ventaja pues de que es más rápida y no necesita anestesia y también son confiables, por lo que siempre se hace la de aspiración, ¿no? La quirúrgica solo se va a reservar cuando haya un niño con sospecha, o sea, signos tanto clínicos como radiológicos, pero la biopsia por aspiración no fue concluyente, o para formas
complicadas, ¿no? Pero el gold estándar sigue siendo la biopsia. Y en esta, como ya vimos en el concepto histológico, se va a caracterizar por la aganglionosis e hipertrofia de células parasimpáticas. La que sigue. Formas complicadas. Bueno, el 10% de los pacientes van a presentar de entrada una forma complicada o bien se pueden complicar durante los 6 meses de vida, los primeros 6 meses de vida. Estas complicaciones pueden ir desde un neumoperitoneo en un cuadro de perforación fecal diastásica hasta una enterocolitis aguda por un absceso pericolónico profundo, una bacteriemia sintomática y en casos excepcionales un vólvulo sigmoide. Hablando específicamente de la enterocolitis aguda, esta es la complicación prácticamente más grave. Se puede observar a las horas del nacimiento y se trata de una necrosis isquémica extensa del intestino sano enfermo. Sus mecanismos van a derivar de la propia aganglionosis, ya que la aganglionosis conduce a la anomalía en la barrera de la mucosa, en la respuesta inmunitaria local e incluso en anomalías de la microbiota. Y en sí el cuadro va a consistir en un abdomen distendido, doloroso, vómitos, diarrea explosiva, con heces verdes, incluso hemorrágicas. Y en la figura número 6, A, B y C, estamos viendo un caso de una enterocolitis aguda en un niño con enfermedad de Hirschsprung. La que sigue. Ahora, casos particulares. Como ya mencionamos, las principales formas son las rectosigmoideas. Entonces, los casos particulares van a ser las formas largas y las formas ultracortas. Lo que se define como forma larga, en las que el límite proximal de la afección cólica es superior a la mitad del colon transverso y va a afectar entre 2 a 13% de los pacientes. En la mayoría de los casos van a ser formas cólicas totales que se pueden asociar a una afección ileal y casi siempre es terminal, aunque incluso hay algunos que se extienden más allá. El cuadro clínico y radiológico va a diferir de la forma clásica un poco. Por ejemplo, en la anamnesis aquí sí se va a detectar a un paciente con un antecedente familiar. Otra diferencia es que aquí la oclusión es global, es decir, colon-intestino, y la radiografía simple de abdomen a veces muestra una imagen normal o bien puede tener los ángulos cólicos poco marcados. Como ya vimos, esto se conoce como el signo del punto de interrogación que vimos en imágenes anteriores. Y lo que es el enema opaco no muestra disparidad en el calibre y además este no produce confort al niño e incluso puede agravarlo por retención de los productos de contraste. Y por último, un 50% de biopsias rectales por aspiración no muestran hipertrofia de las células, de las fibras nerviosas parasimpáticas. En este caso, sí se opta por una biopsia quirúrgica por laparoscopía, tomando muestras de todo el colon prácticamente para detectar la zona de transición. La que sigue. Ahora las formas ultracortas, que estas se definen por una aganglionosis que se limita a los últimos 2 centímetros del recto, cerca del esfínter anal interno. A menudo su diagnóstico va a ser en niños grandes y es un diagnóstico tardío, cuyo estado general es casi siempre conservado, va a estar conservado el niño y este va a ser difícil de diagnosticar o a veces se pasa por alto al realizar un enema opaco porque las zonas de transición en este caso
es demasiado cerca de la cánula y también la interpretación histológica es más difícil ya que la propia zona es de carácter hipoganglionar. La manometría no rectal aquí está justificada para hacer un diagnóstico diferencial con un megacolon funcional o un anismo. La que sigue. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Primero se tienen que descartar causas orgánicas como malformaciones anorrectales, artrosis intestinal, hipotiroidismo, insuficiencia renal, causas infecciosas y hasta neurológicas. Y ya después se tienen que descartar oclusiones de origen funcional. Generalmente estas se suelen confirmar al observar el enema opaco y su característica al realizar la maniobra, si estos mejoran los síntomas o empeoran. Con respecto al diagnóstico diferencial por oclusión funcional, está el tapón meconial, que debe considerarse si hay familiares con mucoviscosidosis en la familia, ¿no? Y en este caso el enema va a ser diagnóstico y terapéutico, ya que se evacúa un tapón espeso y blanquecino. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome de colon izquierdo pequeño, y otro sería el hilio transitorio benigno, que es prácticamente un diagnóstico por exclusión. Se hizo el enema opaco, la biopsia, y son de aspecto normal, y la evolución espontánea es buena. La que sigue. El tratamiento. Primero, pues, es necesario que tengan un tratamiento sintomático. Va a haber cese de la alimentación, una sonda orogástrica, hidratación. Las formas no complicadas es necesario que haya una descompresión, que prácticamente se da por la colocación de una sonda rectal para enemas anterógrados con suero fisiológico, y se dan masajes abdominales. Esto permite la evacuación tanto de gases como heces líquidas, pero hay riesgo de perforación, y si no mejoran los síntomas, hay que estar pensando que estamos ante una forma complicada. Y ya las formas complicadas, que son perforación, enterocolitis, estos, pues hay que hacer una derivación de zona sana. En estos casos, igual hay que pensarse en una forma complicada cuando hay leucocitosis, fiebre, y se piensa más que nada en una enterocolitis. Y ya el tratamiento definitivo, pues es la cirugía, ¿no? Se describen 3 procesos: el de Swenson por anastomosis supraanal directa, que es el que estamos viendo en la imagen B, y cuyo riesgo principal es la lesión del sistema genitourinario. También está la técnica de Duhamel, que es la imagen C, que consiste en el descenso retrorectal del segmento sano con anastomosis colorectal posterior terminolateral. Por lo tanto, se va a conservar el recto enfermo. Y la técnica de SOP, que es una mucosectomía rectal, que estamos viendo en la imagen A. La que sigue. A partir de la cirugía pueden surgir complicaciones a corto plazo, y estas serían infecciosas, tanto intraabdominal, una enterocolitis postoperatoria, por ejemplo. También va a haber complicaciones hemorrágicas y complicaciones oclusivas por adherencias, bridas, torsiones del colon descendido, o anastomóticas, como fístulas en el caso de si se utiliza la técnica de Swenson, o estenosis si se utiliza la de SOP. Pero eso, como vemos, ya son complicaciones de la propia técnica quirúrgica. La que sigue. Y los resultados a largo plazo, generalmente se estima que los niños tengan un tránsito espontáneo de heces bien formadas, sin episodios de distensión abdominal ni enterocolitis. O sea, eso es el objetivo, eso es lo que se busca,
pero se estima que en alrededor de 30% de los pacientes va a sufrir un estreñimiento todavía persistente, distensión abdominal, vómito. Y pues algunas de las causas son trastornos de retención y trastornos de la continencia. Entre los trastornos de la retención puede haber una obstrucción mecánica por estenosis, tanto de la anastomosis de la técnica de Swenson o en la de SOF, un espolón lateral. Persistencia de aganglionosis o aganglionosis adquirida en los casos donde no se realizó una biopsia correctamente y no se determinó bien la zona de transición. Puede haber también que esto sea resultado de un trastorno de la motilidad del segmento sano proximal, una calasia del esfínter interno o un megacolon funcional. Y con respecto a los trastornos de la continencia, en estos casos los niños van a tener como un goteo con un manchado de la ropa interior o puede ir hasta, por ejemplo, una verdadera incontinencia, ya sea producto de la cirugía o por incontinencia del esfínter. La que sigue. Y ya para terminar, aquí tenemos una flashcard que prácticamente resume la enfermedad de Hirschsprung. Nos habla de que es un trastorno motor intestinal causado por la falta de migración de las células de la cresta neural, que da como resultado un segmento intestinal agangliónico con incapacidad para relajarse. En la clínica, en neonatos, ya vimos que lo que nos hace sospechar es un retraso en la evacuación del meconio mayor a las 48 horas, más el síndrome de obstrucción intestinal, por el que van a haber vómitos biliares, dolor abdominal, incapacidad para evacuar y que no va a canalizar gases. Y ya en estadios como más avanzados, como lactantes, que es en el menos del 10% de los casos, va a haber un estreñimiento crónico y una falla en el crecimiento. Aquí estamos viendo en la imagen característica si se realiza un enema opaco. Vemos lo que nos va a ver o marcar es la zona de transición, representada por un cambio en el calibre entre el segmento normal y el segmento estenosado, que es el segmento agangliónico. El gol estándar para el diagnóstico pues es la biopsia rectal y la cirugía es el tratamiento de elección. Y eso sería todo de mi parte. No se escucha, doctor. Muchas gracias, doctora. Este es un padecimiento que seguramente vieron en pediatría o lo van a ver en pediatría. Es un padecimiento que se detecta en etapas tempranas de la vida. Es grave, principalmente en nuestro medio, porque a veces no tenemos los medios adecuados para el diagnóstico. Los procedimientos, y generalmente es un procedimiento quirúrgico. Aquí terminamos a veces haciendo colostomías, derivaciones, y ya luego vienen todas las técnicas, el Hamed, Schwab, las técnicas que utilizó. Hay otra técnica por ahí de un mexicano, que es el doctor de la Torre, que consiste en deceso mucoso, tiene un procedimiento también, que está tomando mucha relevancia este procedimiento, el procedimiento de la Torre. Muy bien, doctora. ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer? ¿Ninguno? Bueno, entonces les pediría que si pueden empezar a proyectar, quien esté controlando el cuadro, si pueden presentar mi presentación, por favor, es sobre cáncer de colon. Bueno, maestro.
Gracias. Bien. Prácticamente nos faltan 2 temas para terminar lo que es tubo digestivo. Nos faltan, es cáncer de colorectal, o cáncer de colon y recto, y nos falta lo que es ver trastornos perianales, que es la siguiente presentación. Esa se la voy a dar yo. Nos falta ver hígado, páncreas y vesícula biliar. Me gustaría adelantar algo de páncreas, empezar con páncreas. No sé si alguien se quiere ir apuntando para mañana para que nos hable qué es el páncreas, para qué sirve, parte de su anatomía, para que alguien de ustedes, ya supone que ya lo vieron en fisiología, en algún otro área, podamos centrarnos en lo que es el páncreas. Y alguien que nos hable de pancreatitis aguda, bueno, hay pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y tumores de páncreas. Para que alguien, ahorita lo que estamos exponiendo, vaya viendo la posibilidad de que para mañana al menos nos hablen sobre fisiología, anatomía, fisiología, embriología, histología de lo que es el páncreas, para centrarnos en el órgano que vamos a tratar terminando estos 2 temas que le voy a dar. Bien, ya regresando a mi presentación, vamos a hablar de cáncer. Como saben, y hemos venido comentando, el cáncer en el tubo digestivo es de diagnóstico tardío, lamentablemente. ¿Por qué? Porque permite cierta distensión, cierta tolerancia y no da datos clínicos hasta que ya está tapando, ya está ocurriendo el tránsito intestinal o ya hay metástasis. Hay muchos programas, muchos protocolos que tratan de detectar el cáncer en forma temprana, recomendaciones que dan para que el paciente podamos detectar en forma temprana. Lamentablemente la sintomatología en todo el tránsito intestinal el diagnóstico es tardío, la sintomatología es tardía y nos hace pensar ya en un cáncer, pero ya en forma tardía. Es la afección maligna más frecuente del tubo digestivo, va desde la válvula hasta el recto, la válvula ileocecal hasta el recto. Vamos a ver ahorita unas imágenes. El tubo digestivo contribuye en mucho a la mortalidad por cáncer. El recto no es la excepción. Es la segunda causa de muerte y apenas lo supera el pulmón y el cáncer de mama. El más frecuente, el tipo de tumor más frecuente es el adenocarcinoma. De hecho, hemos venido mencionando mucho adenocarcinoma, es el más frecuente. Y en 1932 está la clasificación que aún se sigue utilizando. Hay ciertas modificaciones ya, pero es la clasificación de Dukes o de Duques, que está desde 1932. La que sigue. La siguiente, por favor. Muy bien. Vemos la clasificación de los tumores que podemos encontrar en colon, la anterior. Vemos que el adenoma, el adenocarcinoma es el más frecuente, un 95%, y el otro 5% lo consideran las demás formas histológicas, que son apenas el 5%, son varias. En la presentación que tenemos ya ahí en la pantalla, bueno, estamos viendo los más frecuentes. De carcinoma, que es el más frecuente, es el adenocarcinoma, el que vamos a encontrar en colon, recto y ano. Y ahí vemos todas las variantes histológicas, tumores de origen epitelial, no epitelial, pero nos vamos a centrar en el adenocarcinoma. Así como en el estómago nos centramos en el cáncer de colon, de ahí su nombre de estómago prácticamente, aquí vamos a centrarnos en el tumor de colon, que es el más frecuente, el que van a encontrar. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok. Vemos, esto lo sacamos apenas en días pasados, lo tomé del Globocan, un sistema de registro de tumores a nivel mundial, y vemos que el tubo digestivo, lo que estaba comentando, contribuye mucho a las muertes por cáncer. Tenemos colon y recto, tenemos el estómago, tenemos el hígado, el esófago, en fin. En ambos sexos también lo vamos a encontrar.
causa una gran alta de mortalidad y nuevamente encontramos en ambos, por mortalidad y por incidencia, el tubo digestivo presente. El colorecto, el 10.2%. Esta es estadística 2018. Si alguien quiere consultar el Globocan, ahí le sale un montón de análisis y ahí puede actualizar también sus datos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que nuestro tubo digestivo participa mucho en la frecuencia, incidencia y mortalidad de lo que es los cánceres a nivel mundial. ¿La que sigue? Apenas lo supera el de mama y el de pulmón. Por ahí también aparece próstata. En fin, ¿cómo estamos en México? Pues también sigue apareciendo el colon recto, un poquito abajo del de pulmón, en el varón el de próstata, tiroides, en la mujer el cervicouterino. Son de los cánceres más frecuentes que tenemos. Y tubo digestivo no se queda atrás, también participa, presentando al colon recto como una zona de gran actividad oncológica. ¿La que sigue? Bien. ¿Cómo estamos en el caso de los hombres? Bueno, pues la próstata, en el caso de los hombres, es muy frecuente, de hecho es el tumor más frecuente, pero atrásito sigue el colon, o sea, el colon recto también. No podemos dejarlo atrás y también está presente el aparato digestivo con cáncer de colon recto. En la mujer, bueno, la mama, el cervix son de los más frecuentes, pero también por ahí aparece el colon recto. O sea, le pega al hombre, a la mujer. En una población, ya tenemos casi 13,000 millones de habitantes en México, se nos mueren 83,476 muertos por cáncer. Muy bien, ¿la que sigue? Si alguien quiere revisar el Globocan, es una incidencia bastante. Bueno, ahí está el registro de todos los tumores a nivel mundial. Les puede servir como una referencia bastante importante para ir viendo o actualizando. Está actualizado hasta el 2018. Bueno, ¿y cómo estamos en Veracruz? Estamos en rojo. Aquí está en negro, entre más negro, mayor cantidad de tumores, principalmente de neoplasias malignas. Y en las neoplasias malignas, pues no está exento el colon, entonces somos alta incidencia para cáncer de colon también. Esto es 2002, no encontré otra estadística más actualizada. Acuérdense que en México las estadísticas, aquí si bien nos va, tiene 18 años de retraso esta estadística, debe de ya modificaciones. Entonces, Veracruz para el 2002, en el 2002, teníamos una alta incidencia de tumores malignos, entre ellos el cáncer de colon. Repito, esta no es una estadística actualizada, es 2002, es la más frecuente que tenemos, o es la más reciente que tenemos aquí en México. Lamentablemente nuestro sistema estadístico en salud en México está muy desfasado de la realidad, y lo estamos viendo ahorita con el COVID. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Hola. La que sigue, por favor. Bueno. Esta presentación que tienen es una imagen de todos los cánceres de la República Mexicana, pero lamentablemente está muy desfasada. Bien, la que sigue, la siguiente presentación, la siguiente proyección. ¿Quién está llevando el control de la clase, de las presentaciones? Ya no cambia. ¿Escuché? ¿No se escucha?
¿Ya se durmió? Te escucho mal. Hola. Jacobo, ¿tú estás llevando el control de las presentaciones? ¿Tú estás llevando el control de las presentaciones, Cruz Orato? Hola. ¿Sí escuchan? Sí, Hola. sí se Ok. escucha, doctor. Sí, Escucha, lo que dice doctor. la presentación, no sé quién está llevando el control de la presentación. El que está llevando el control tiene problemas con su internet, nos acaba de avisar. ¿Se le fue el internet? Sí, entonces ahorita pues, Volvemos a entrar. Ok. Ok, gracias. ¿La que sigue? Creo que la que sigue. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del cáncer de colon? El colon es una combinación de muchas formas. El colon paga el precio de muchos excesos y de situaciones hereditarias, en fin. La edad es un factor de riesgo, es de mayor de 50 años, la dieta, siempre más en México, acostumbrados a comer grasas y muy baja fibra, es algo importante. De hecho, hay un tema especial de fibra más adelante que nos va a hablar de los beneficios de la ingesta de fibra. La herencia, la predisposición genética, si tu papá, tu mamá tuvo cáncer de colon, seguramente tú eres de alto riesgo para cáncer de colon. El historial médico, ya vimos pólipos, un compañero de ustedes expuso la enfermedad polipoide y todos los síndromes que tenemos. Hay varios factores de riesgo. Generalmente cualquier paciente, cualquier pólipo es de alto riesgo. Ya la estirpe a unos más, otros menos, pero si tengo pólipos en intestino, principalmente colon, pues debería meterme a un proceso de detección temprana para descartar cáncer de colon. Por supuesto, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo son de alto riesgo. También se ha visto, antes no está en la presentación, la ingesta de alimentos ahumados. Las nitrosamamidas también son un factor de riesgo muy alto para producir cáncer de colon. Esas personas que les gusta lo tostadito, lo quemadito en la comida, lo doradito, ya con casi a punto de quemarse, muy sabroso, por cierto, pero estamos ingiriendo un factor de riesgo para cáncer de colon. Bien, la que sigue. Bien, pues factores de riesgo, ya un compañero de ustedes nos expuso todo este tipo de poliposis familiar, todos los síndromes de enfermedad polipoide, lo vimos como un común denominador de muchos síndromes, como lo estamos viendo en la presentación. Entonces, si alguien padece de Garner, Lyncher, Muir-Torre, Pelle, Turco, Garner, en fin, bueno, y todas las presentaciones, pues es de alto riesgo para cáncer de colon. ¿La que sigue? Bien. Reforzando nada más, la alimentación
ya vimos los tipos, el de ingesta abundante de grasas o la baja ingesta de fibra. No es porque la fibra vaya a quitar el cáncer, sino porque participa reteniendo algunos cancerígenos que no hagan contacto con la mucosa, lo retiene entre su entramado de la fibra y lo expulsa. Y además hay muchos beneficios con la ingesta de fibra. Tabaquismo, la raza, también es otro factor de riesgo, principalmente en países desarrollados. Sea antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, ya vimos cuáles son, CUSI o Crohn, la poliposis. Si hay antecedentes personales de cáncer de ovario, cáncer de útero, también tiene mayor riesgo de tener cáncer de colon, el sedentarismo, la edad, y manejan también el sexo como factor de riesgo, es más frecuente en varones que en mujeres. ¿La que sigue? Bien. ¿Dónde vamos a encontrar el cáncer de colon? Pues se distribuye en todo el tubo, el colon y recto prácticamente. Colon ascendente es la zona donde mayormente vamos a encontrarlo, con un 33%. Recto sigmoide es la otra posición. Acuérdense que hay en colon ascendente, aunque se genera un poco más de éstasis, más de contacto con algunas sustancias. Es la bibliografía como trae. Aquí hay que ver en colon ascendente, porque el colon descendente, también principalmente en sigmoides, donde más vamos a encontrar cáncer, y colon descendente es donde más frecuente, pero el ascendente también tiene una buena proporción. El ciego en un 16%, colon transverso, y en fin, ahí viene un montón de datos. Aquí en esta estadística dice que colon descendente apenas tiene el 2.4%. Pero aquí, bueno, no sé, habría que hacer un estudio aquí de la zona, presentación de colon descendente. Lo hemos encontrado más frecuentemente en colon descendente que colon ascendente. Habría que revisarlo. Pero bueno, esa es la bibliografía que encontré y nos reporta que el colon. Aquí lo importante muchas veces es detectarlo y saber qué vamos a hacer con ese paciente, o tratar de buscar o detectar en forma temprana. Lamentablemente, y vuelvo a repetir, los cánceres de tubo digestivo son de diagnóstico tardío, lamentablemente. ¿La que sigue? Bien. Ya esta presentación alguien la había hecho también, algunos tipos de estadios del tumor. Aquí esto es lo que a veces nos dice Dux, la clasificación de Dux. El estadio 1, el estadio 2, 3, 4 y hasta el estadio 5. El estadio 5, por supuesto, ya hay metástasis. ¿La que sigue? Bien. Parte de la etiopatogenia del cáncer, cómo va cambiando desde una mucosa normal al adenoma, donde intervienen algunos genes, algunas sustancias. Esto tiene que ver también con genética. Ustedes son expertos en genética, le van a entender muy bien a todos estos claves que ponen aquí, pero hay que resaltar que la presentación del KRAS y el P53 nos van a generar la presentación o la incidencia para que se haya, bueno, la posibilidad de que se nos presente o se modifique o transite desde una mucosa normal al carcinoma. La que sigue. Hay dos vías importantes, que es lo que quería resaltar en esta presentación: la vía de inestabilidad cromosómica y la vía de inestabilidad microsatelital. Eso seguramente lo van a ver o van a profundizar en esto en oncología. Les van a hablar de los genes, las sustancias que participan en la formación del carcinoma, alteraciones en estas vías. Se los encargo de tarea para que profundicen un poco más en estas dos vías de presentación. ¿La que sigue? En el KRAS, en el P53, que seguramente ustedes ya lo vieron o lo conocen. Bien, desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver o vamos a buscar o vamos a decir? ¿Cómo se nos va a presentar el paciente? ¿Qué es lo que nos va a hacer pensar en un cáncer de colon? Dolor abdominal,
pero el dolor abdominal se presenta en un 76%. En la serie que revisé, es el más frecuente. Viene el paciente a consultarnos por dolor abdominal y porque está perdiendo peso, generalmente porque tiene anemia, se le está yendo el hambre y tiene problemas de constipación. Aguas, porque esto, si ustedes lo analizan, puede confundir con un síndrome de intestino irritable. Hay dolor abdominal, hay constipación, nos puede confundir también con un cuadro de diarrea crónica, en fin, aguas con un síndrome diarreico, nos puede confundir con un síndrome de intestino irritable. Sin embargo, se están dando cuenta que en la misma presentación me está gritando datos de alarma. Hay anemia, hay hematoquesia, estoy palpando un tumor. Entonces, todo este tipo hay fiebre, me está dando datos de datos de alarma. Entonces, a lo mejor inicialmente puedo pensar en un síndrome de intestino irritable, pero tengo que investigar porque me está gritando datos de alarma. Hay dolor, ya estoy viendo la náusea, diarrea crónica, hematoquesia, principalmente hay datos de sangrado tubo digestivo, visible o no visible, o sea, micro o macro. Entonces, debo de sospechar siempre eso. Además, al explorar a mi paciente, puedo encontrar el Wirchow, ya saben dónde está el Wirchow, puede haber crecimiento del hígado, pues lo voy a ver flaco al paciente, caquéxico, puedo palpar o puedo sentir alguna bolita, alguna tumoración en el marco colónico, todo el arco colónico, o lamentablemente el paciente puede llegar por un cuadro obstructivo o por abdomen agudo. Entonces ahí prácticamente mi protocolo sería empezar a trabajar o buscar las causas de obstrucción intestinal y voy a encontrar que la causa de obstrucción puede ser un cáncer. O lamentablemente ya son los pacientes con metástasis o con complicaciones. Entonces ya el tumor pues ya se presentó de forma muy tardía, ya con complicaciones. Pero recordemos siempre los signos y síntomas. Generalmente hay dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, anorexia, constipación, náuseas, diarrea crónica, hematoquesia. Todos esos datos me pudieran hacer sospechar que se trata, principalmente si es un paciente mayor de 50 años y de inicio brusco. O sea, un cuadro que empieza, ¿cuándo comenzó? Pues hace una semana empecé a sentir muy mal, estoy perdiendo peso, se pierde peso muy rápido también, o hace 15 días, entonces aguas. Eso no es síndrome de intestino irritable, eso es otra cosa, y más si es un paciente mayor de 50 años. ¿La que sigue? Bien. Puedo sospechar si mi paciente pudiera tener el tumor en colon izquierdo o colon derecho. ¿Quién me va a dar más síntomas? El colon derecho. Pero según vimos en la estadística, es uno de la zona más frecuente, es el colon ascendente, y lamentablemente es el que a veces hacemos el diagnóstico mucho más tarde. Ahí están viendo los datos, la diferenciación entre sintomatología del colon derecho y sintomatología del colon izquierdo. Hay dolor abdominal, pérdida de peso, los datos que ya vimos anteriormente, y dan más manifestaciones del colon derecho. Entonces, pudiéramos pensar, sospechar que hay algo le está pasando a mi paciente del colon derecho, de la colon ascendente. El colon izquierdo es más oscuro, es más silenciosa la sintomatología, hace que se detecte inclusive en forma más tardía todavía. ¿La que sigue? Bien. Después de los 50 años de edad, hombres y mujeres deberían de realizarse alguna de las siguientes pruebas, principalmente si hay factores de riesgo. Eso es una propuesta. Sangre oculta en heces, es guayaco. Claro, guayaco tiene ciertas indicaciones también y cierta técnica para hacerlo. Si ustedes el día anterior comieron carne con sangrecita o comieron moronga o alguna otra cosa que tenga sangre, carne principalmente, pues va a salir una prueba positiva y les va a dar una respuesta falsa. Hacerse una sigmoidoscopía cada 5 años. Ojalá tuviéramos la cultura de hacernos una prueba de un guayaco al menos cada año. Cada 5 años un enema, una colon por enema,
o una colonoscopía cada 10 años. Ojalá tuviéramos esa cultura y pudiéramos detectar en forma temprana el cáncer. Lamentablemente nuestra cultura en salud es mala y no llevamos este tipo de detecciones tempranas para cáncer de colon. ¿La que sigue? Bien. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Desde el punto de vista clínico, pues, depende de la topografía. Ya lo vimos que da más gritos, da más sintomatología el colon ascendente, el colon derecho. Puedo sospecharlo en cambios de hábito intestinal, pero acuérdense que el hábito intestinal está presente en otras patologías, entonces hay que tener cuidado. Hay datos de alarma, ya lo comentaron la vez pasada, su compañero lo mencionó bastante bien. Por presencia de sangrado tubo digestivo, a lo mejor el abordaje, viene el paciente con sangrado tubo digestivo y el abordaje lo hacemos mediante un protocolo para detectar la etiología del sangrado tubo digestivo, y al hacer la endoscopía o colonoscopía detectamos el tumor. Bien, cambio en la forma de la materia fecal. Acuérdense que el cambio en la materia fecal también lo vamos a encontrar en el síndrome intestino irritable. Puede que el paciente venga ya complicado con datos de obstrucción intestinal. Acuérdense que la enfermedad diverticular, una de sus complicaciones es la obstrucción intestinal. Aquí me está diciendo que en caso de una obstrucción intestinal baja de colon, se debe a un 28% a cáncer de colon. Si hay datos de anemia o síndrome rectal, el tenesmo o la sensación de incapacidad para evacuar o ganas de ir a evacuar a cada rato, como síndrome rectal, bueno, también puede hacer sospechar de un cáncer de colon rectal. El diagnóstico, bueno, me está diciendo que el sangrado intestinal se presenta en un 40% de todos los casos, el hábito intestinal en un 43%, el dolor abdominal un 44%, el síndrome rectal, ese tenesmo rectal, la sensación de tener algo ahí en el recto, el 20%. Y el síndrome anémico. Acuérdense que una de las manifestaciones clínicas es que el paciente va a estar con sangrado de tubo digestivo bajo, micro o macroscópico. ¿La que sigue? Bien. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Bueno, lo estamos mencionando, el sangrado, sangre oculta en heces, la inmunohistoquímica, el análisis ADN de residuo fecal, tacto rectal, sigmoidoscopía, actualmente la cápsula endoscópica, colon por edema, tomografía, colonoscopía, todos estos datos, todo este arsenal que tenemos para hacer el diagnóstico, los PET, que es lo más actual todavía inclusive, y aún así se nos va el diagnóstico, no lo sospechamos, pensamos otra cosa, le decimos una colitis por no querer explorar a nuestro paciente, por no pedir, por no querer que genere algún tipo de gasto económico. Tenemos un buen arsenal para detectar en forma temprana el cáncer. Acuérdense que es de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, es uno de los cánceres más frecuentes en ambos sexos y el varón tiene mayor riesgo. Entonces, todo este arsenal que tenemos, empecemos mínimo por una sangre oculta en heces o actualmente la piedra angular, pues ha sido la endoscopía, la colonoscopía para el diagnóstico en forma temprana. Un estudio que tenemos aquí en la zona, ya cada vez hay más endoscopistas, y les permitiría detectar dónde está el tumor, la biopsia, la estirpe histológica, y ya luego si quieren ver si hay metástasis, si hay salida de esos tumorcitos a otro lado, bueno, ya utilizarían tomografías, quieren ver la arquitectura o qué tanto, bueno, colon por edema, que es lo que se utilizaba anteriormente, ese signo de manzana mordida muy característico de este tipo de tumor. Bien, la que sigue. Bien, la colonoscopía es la piedra angular actualmente para hacer el diagnóstico. Viene el paciente con sintomatología, sospechan ustedes parte de un cuadro clínico de colon, el que ustedes quieran. Lo más seguro es que vayan a pedir una colonoscopía, o rectosigmoidoscopía o sigmoidoscopía. Sugiero que si van a meter un tubo por ahí, pues ya que lo metan en todo el colon, que no nada más vean recto ni vean sigmoides, que se metan más arriba hasta donde pueda el endoscopista y pidan una colonoscopía.
les va a valorar todo lo que es el colon y si es posible pasar un poco más allá de la válvula ileocecal cerebral, ya depende de la habilidad del endoscopista. Pero si se van a meter el tubito nada más a recto, porque sospechan a lo mejor el tumor está más arriba, está en sigmoides, o a lo mejor está en colon descendente, colon transverso, o ya vimos que de acuerdo a la estadística o el estudio que revisé, en colon ascendente, que es la zona de mayor probabilidad. Entonces, pues me sugiero mejor que hagan el estudio completo del colon. Actualmente la piedra angular para el diagnóstico es el colon, la colonoscopía, perdón, con toma de biopsia. La que sigue. Estamos viendo también el colon por enema, es lo que se utilizaba anteriormente, antes que hubieran endoscopía, el colon por enema, y buscábamos estenosis. Aquí están viendo una estenosis en colon transverso. Inclusive se ve como una especie de saco lleno. La clásica dato clínico que nos sugiere, bueno, que nos da la mordida de manzana, que nos sugiere la presencia de un tumor, de algo aquí adentro que está estenosando la luz, y obviamente esto me va a causar un síndrome oclusivo intestinal. De hecho, es una de las causas más frecuentes porque la presenta el paciente. El paciente se ocluyó, se tapó, es una oclusión de pared, ya lo vimos, puede ser intraluminar, puede ser extraluminar. Esta tiene que ver con pared y me está generando una oclusión. La imagen clásica del colon por enema, esto me obligaba muchas veces en tiempos no muy remotos, esta era la piedra angular para hacer el diagnóstico. Actualmente es la colonoscopía. ¿La que sigue? Bien. Y actualmente pues ya tenemos la tomografía de reconstrucción, prácticamente te grita las malformaciones. Estamos viendo en la imagen media, estamos viendo la formación de un pólipo, ya es la tomografía tiene un nombre especial, por cortes, no me acuerdo la técnica, pero les da una imagen como esta, pues así cualquiera va a poder hacer el diagnóstico sin tanto estudiar, porque les da malformaciones muy precisas, muy claras. Estas imágenes bastante nítidas. Aquí la imagen en la presentación se ve un poco pixeleada, pero cuando ustedes ven la imagen, pues prácticamente les está gritando el diagnóstico. Tengo esto, les da el grosor de la pared, les da las pérdidas de la arquitectura del órgano que estén estudiando, la colonografía virtual, y por ahí van a encontrar el PET, que es otra técnica, y aún así con todas estas técnicas, arsenal para el diagnóstico, se nos va el diagnóstico de las manos. ¿La que sigue? Colon por enema, con doble contraste. Están viendo aquí, la flecha está indicando una zona de estenosis, y en la imagen contraria están viendo ya la presentación de un tumor. Sí, se nota perfectamente bien en la imagen C, una zona de estenosis, una dilatación en la parte proximal, y en la parte distal una estenosis. Hay una dilatación en la parte proximal, precisamente causada por el tumor, empieza a generar dilataciones, un aumento del grosor de la pared, la parte sana, pero estamos viendo ya el tumor circular, que si yo tomo una radiografía, pues me va a dar la imagen de mordida de manzana. ¿La que sigue? Bien, otro colon por enema. Están viendo precisamente en la primera imagen, las primeras imágenes, una zona de estenosis. Se ve perfectamente bien delimitada en la siguiente imagen. Están viendo la misma imagen, pero en mordida de manzana. Ese era nuestro diagnóstico. Así hacíamos los diagnósticos anteriormente, no hace mucho, por supuesto, antes de que empezara a popularizarse la endoscopía. Entonces aquí ya pensábamos en un cáncer, empezaba a hacer todo el protocolo, entraba cirugía con estos diagnósticos. Actualmente, y con el advenimiento de la endoscopía, pues me permite hacer una visión directa, revisar el tumor. Si pudiera pasar más adelante, veo todo el colon, tomo biopsia, veo la estirpe histológica. Las ventajas de la endoscopía sobre el colon por enema, pues son bastantes, pero aún así el colon por enema sigue formando parte todavía del arsenal para hacer el diagnóstico.
pueden ver, pero pues prácticamente la endoscopía está tomando un lugar, o ha tomado ya un lugar relevante para ver lo que está pasando dentro del tubo digestivo. Ya vimos que la endoscopía, tanto superior, esófago, estómago, duodeno, es territorio de la endoscopía, igual por abajo. La endoscopía, todo lo que es, me va a ayudar, ha sido relevante para los diagnósticos de recto, sigmoides, colon, y un poquito más allá de la válvula ileocecal cuando se puede. Pero hasta válvula ileocecal ya nos damos por bien servido. La verdad que los endoscopistas nos apoyan bastante para el diagnóstico de estas, pero nosotros como clínico, como primer contacto, tenemos que sospecharlo, tenemos que justificar porque vamos a pedir la endoscopia. Ya vieron todos los datos clínicos que podemos encontrar en el paciente. ¿La que sigue? Bien. La virtual, la colonoscopia virtual, pues está gritando el diagnóstico, están viendo las imágenes prácticamente, una imagen preciosa la que se ve ahí, claro, la proyección está un poco pixeleada, pero están viendo ya la presentación de un pólipo o de un tumor. Viene el endoscopista, toma la biopsia y les grita, ¿sabes qué? Es un adenocarcinoma y además está muy bien limitado, no ha pasado todavía las capas histológicas, pudieras ofrecerle una resección intestinal o la extirpación quirúrgica de toda la zona afectada antes de que haya metástasis con muy buen pronóstico. Lamentablemente, y se lo vuelvo a decir, los diagnósticos de tubo digestivo son tardíos. ¿La que sigue? Y son tardíos porque a veces no sospechamos en ello. Miren, aquí están viendo otra imagen también actualmente. Aquí están viendo la estenosis en la imagen a color. Están viendo la estenosis del sigmoides. Una imagen bastante clara. Lo que antes decíamos mordida de manzana, bueno, pues prácticamente lo estamos viendo como una estenosis. Se ve claro en la imagen en color blanco y negro, la imagen C. También la estenosis que hay aquí, que se ve muy bien, o en la imagen D. Esa estenosis, pues prácticamente está diciendo algo le está pasando a mi colon, se está tapando, y lo más seguro, que en el 95% vimos que se trata de un adenocarcinoma, un tumor maligno de colon. Tanto que el nombre, decir cáncer de colon, prácticamente es sinónimo de decir adenocarcinoma de colon. ¿La que sigue? Bien. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, recordar prácticamente parte de la anatomía de colon. Acuérdense de los ganglios, acuérdense de la irrigación mesentérica y la recolección de la linfa a través de las cadenas ganglionares, la cadena ganglionar mesentérica inferior, la cadena ganglionar mesentérica superior, la sigmoidea, la rectosigmoidea, en fin, ¿hacia dónde van a drenar estos linfáticos? Pues a los ganglios paraórticos y de ahí derechito al hígado, y teniendo o afectando al hígado, pues vamos a tener el ganglio de María José, vamos a tener, migran a veces, se van hacia arriba y vamos a tener Virchow, por eso la menciono. Acuérdense, son ganglios muy importantes y cuando encuentran esos ganglios, pues prácticamente están pensando que algo le está pasando a mi mesenterio, a mi colon, a mi aparato digestivo, a mi hígado, y ya tengo un María José, un ganglio de María José en el ombligo, o ya tengo un ganglio de Virchow, ya hay metástasis. Pero nada más vean hacia dónde drenan los ganglios y hacia dónde se van a ir las metástasis. ¿Qué le puedo hacer a mi paciente? Bueno, una vez que detecté a través de la endoscopía o todo el arsenal que tengo ahí para hacer el diagnóstico, claro, primero lo tuve que haber sospechado con los datos clínicos que vi, que evalué. Le pedí la endoscopía, la colonoscopía, me dio la biopsia, entonces sí ya pudiera ofrecerle algo de lo que está aquí en la presentación, que va de la colectomía derecha, colectomía izquierda, o hemicolectomía izquierda o derecha, o colectomía total, o segmentaria de sigmoides, en fin, o una resección parcial del colon descendente, colon transverso, dependiendo la extensión del tumor y la presencia. Inclusive puede hacer una tal vez un poco más allá y hacer la extirpación de una buena parte de la cadena ganglionar, pero aquí interviene la habilidad. Acuérdense que la cadena ganglionar va cerca de una de las ramas de las mesentéricas, no sea que al estar haciendo disección, seccionen o corten accidentalmente alguna de las arterias
que llevan irrigación a una parte del colon, y pues sí, quitaron el tumor, pero ya dejaron una zona de necrosis en otro lado. Entonces, ver la viabilidad, conocer muy bien la anatomía de la zona. La que sigue. Aquí está una hemicolectomía derecha o colectomía derecha, la resección del tumor. Debe ser, cuando encontramos un tumor, y eso seguramente lo vieron en oncología o lo van a ver en oncología, es una resección amplia, inclusive un poco más allá de la zona del mesenterio. La zona mesentérica que lo está quitando, también quitar todo ese tipo de ganglios o tratarse una radical, quitar todo. Eso ya lo van a ver o van a profundizar seguramente con el oncólogo cuando se emite el tumor. Pero la hemicolectomía es cuando se detecta y no hay metástasis, tiene muy buen pronóstico. De ahí la insistencia en hacer el diagnóstico en forma temprana. Bien, con una colon anastomosis. La segmentaria, quitar un pedacito de colon donde esté el tumor, y así con hemicolectomía izquierda, hemicolectomía derecha. Aquí me pudiera dar muy bien hacer una anastomosis terminal, o sea, la porción distal con la proximal la vuelvo a unir y hago la anastomosis. La que sigue. O hago un procedimiento de Hartmann. Resulta que el paciente tiene alguna otra situación de morbilidad o comorbilidad o algún factor de riesgo, o el tumor está muy bajo, o las condiciones del paciente no son adecuadas, le hice la resección y esta porción proximal la expongo como una colostomía y hago una bolsa de Hartmann. La porción distal la suturo, la cierro y programo una segunda intervención. A los 3 meses, más o menos, el estándar son 3 meses después, una vez que ya mejoré las condiciones generales de mi paciente. Entonces, la cirugía de operación de Hartmann consiste en hacer una colostomía y la bolsa o la porción distal dejarla como un saco ciego, cerrarlo. Porque ya hemos visto por ahí, dependiendo también la altura del tumor, dependiendo de varios factores. La bolsa de Hartmann, operación de Hartmann, se utiliza para muchos otros procedimientos, lesiones de colon, y pues para cáncer de la zona de sigmoides puede ser también bastante útil. ¿La que sigue? Bien. ¿Cómo vamos a clasificar mi tumor? Acuérdense, aparte de la TNM, que ya ustedes conocen y que la manejan bastante bien, y cuando les pregunta a uno, ¿cómo vas a clasificar tus tumores? Lo primero que dicen es la TNM. La más útil es la de Dux. Hay otras clasificaciones, la de la Colegio Americano, la japonesa, hay varias otras clasificaciones, pero la Dux sigue siendo útil con algunas modificaciones. Pero vamos a ver una modificación, pero sigue siendo bastante útil para que vean sus clasificaciones o se la aprendan, por favor. Obviamente la Duques A pues tiene mejor índice de sobrevivencia en comparación con las Duques D, que ya no está hablando de metástasis, pues esa no van a llegar a los 5 años, se van a morir antes. Pero la clasificación de Duc A, pues la que está a tono de contra siempre, cuando sospechamos en forma temprana la presencia de un tumor. Entonces eso me podría ayudar bastante para este tipo de patologías. ¿La que sigue? Bien. La modificó esta Astler y Kohler, ya la modificaron, esta es la otra presentación. Está hablando ya, le agregaron ya lo que es la metástasis, la B la dividieron en 1 y 2, en fin. De hecho, es la clasificación que más se utiliza. Ya vieron el índice de sobrevivencia a 5 años. Entonces, esto, pues, para llegar a Dux, pues, prácticamente para clasificarlo, pues, aparte de la endoscopía, la estirpe histológica, pues, obviamente pidieron una tomografía, pidieron una tomografía que les detecta si el paciente tuvo dinero, hasta una PET, le pidieron al paciente esos sustancias de radioopacos que le meten al paciente y se va precisamente a la zona de metástasis. Entonces ya pudieron demostrar a lo mejor la presencia de una metástasis, o demostraron que no hay metástasis, que está en un Duc A, pues ese va a tener bastante mejor pronóstico. Pidieron ya su tomografía, pidieron ya su teletórax,
y evaluaron y vieron la posibilidad, o inclusive lo llegaron a clasificar ustedes, que es lo ideal, ya manden un paciente. Obviamente ese paciente no se van a quedar con él, lo van a derivar al gastro, lo van a derivar al oncólogo para seguir el procedimiento. Pero es muy agradable siempre recibir un paciente que ya ustedes hicieron o sospecharon que se trata de un tumor, ya está, tiene un estadio A, perfecto, ya sabemos que ese paciente le va a ir bastante bien y todos vamos a estar contentos. Lamentablemente, pues la mayoría ya llegan en estadio D por el diagnóstico tardío que tenemos, tanto por el paciente que le vale sombrilla a veces su salud y lleva a consulta cuando hay cierta sintomatología de metástasis, o nosotros, que aunque llegue el paciente de forma temprana, no sospechamos que pudiera tratarse, y más si es un paciente de 50 años de edad, arriba de 50 años de edad. Entonces, si es un paciente de 50 años de edad que empezó con distensión abdominal, dolor de colon, o palpamos una bolita por ahí por colon, o porque hay algún dato de alarma, pues hay que sospechar siempre la posibilidad de que se trate de un tumor, si hay sintomatología relacionada a colon, por supuesto. Bien, ¿la que sigue? Bien. Estas son unas notas que tomé de la guía de práctica clínica. Esto es con el fin de detectar en forma temprana el cáncer. Acuérdense que es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Bien, entonces tenemos en población de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Por la importancia que tiene esto, me gustaría recomendarles que vayan a la guía de práctica clínica y se los aprendan. La población de bajo riesgo dice que es menor de 50 años, o en afroamericanos, aquí ya le ponen una condición, arriba de 45 años en pacientes que tengan descendencia afroamericana, es paciente ya de riesgo, aunque de riesgo bajo. Que no tengan historia de pólipos en la familia o cáncer colorectal en la familia, que no haya antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, o que no haya datos de colon antes de los 60 años. En fin, todos estos datos, revísenos en la guía de práctica clínica, es la población de bajo riesgo. Bueno, aquí podemos ser un poco más tolerantes, pero no descartar la posibilidad de un cáncer. La población de riesgo intermedio, bueno, ya están la presentación, la enfermedad polipoide intestinal, generalmente adenomatosos, amartrosos, en fin, son datos de riesgo de población, datos de riesgo intermedio en la población. Pero lo que sí nos va a incidir mucho es en las de alto riesgo. Esos pacientes debemos de tener esa inquietud, ese interés en estarlos revisando. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Bueno, individuos con historia familiar positiva, cáncer o colon hereditario, pólipos, en fin. Individuos con historia familiar positiva para cáncer relacionados con cáncer colorectal, no polipósico, o sea, no nada más son pólipos, hay otros datos, principalmente si hay pacientes en la familia que tengan cáncer de endometrio, ovario, estómago, en fin. Entonces, con mayor incidencia son pacientes de alto riesgo. Para eso tenemos algunos criterios, que tenemos los criterios de Ámsterdam, de Bethesda y los modificados. Son ciertos medidas, ciertos criterios que nos dan los autores para que detectemos el cáncer en forma temprana. Y esa es la chamba del primer contacto, del médico de primer contacto. O sea, ustedes tratar de aplicar estos criterios de Ámsterdam, de Bethesda, que nos sugieran cáncer de colon, porque si no se nos va el diagnóstico. Y ya vimos todo el arsenal que tenemos para el diagnóstico. Claro, la complejidad va aumentando y el costo también va aumentando, pero actualmente con que ustedes puedan pedir una colonoscopía, les va a dar el diagnóstico bastante claro y bastante exacto. Entonces ya sale una bola, un tumor ahí en el endoscopista, le reporta la presencia de un tumor en tal lado, tantos centímetros, o que no pudo pasar porque está estenosado. En fin, lo que reporte, pues ya ustedes van formando su criterio. Pero lo importante es que no dejen ir un paciente con sintomatología de colon. Ya vimos la sintomatología de colon que en una de las presentaciones. ¿La que sigue? Bueno, ya
una vez que tenemos ya el diagnóstico o sospecha de diagnóstico, si ustedes están en un rancho allá de Salsipuedes y encuentran los siguientes datos, son criterios de referencia segundo y tercer nivel. También vienen en la guía de práctica clínica. Sugiero que, como todo, hagan su tarjetita y los tengan presentes ahí o se los aprendan. ¿En qué momento puedo o debo de derivar a mi paciente con el especialista o a un segundo o tercer nivel, principalmente para primer contacto? Por eso la insistencia de ver estos criterios. Entonces, apréndanselos, por favor, están en la presentación, están en la guía de práctica clínica, y si ustedes pudieran, están aquí en la ciudad y tienen el arsenal disponible, pues adelante, pero si están allá en Salsipuedes, que se lo ganaron por el promedio, pues, pues pudieran aplicar estos criterios y nadie les va a criticar ni les va a decir nada. Al contrario, hasta los van a felicitar porque hicieron una detección temprana de un cáncer de colon. Pero si están aquí en la ciudad o están aquí cerca donde puedan hacer estos estudios, pues adelante, la endoscopía les va a dar bastante exacto el diagnóstico. ¿La que sigue? Bueno, los criterios de Ámsterdam. Si ustedes se encuentran que un paciente, familia directa con cáncer de colon y recto, pues, ¿qué esperan para hacer una endoscopía? Y más si tiene más de 50 años de edad o tiene antecedentes afroamericanos. Bueno, pues a los 45, ¿para qué esperar a los 50? Ese paciente es de alto riesgo o de riesgo medio. Tengo los criterios de Amsterdam 2 también, pues también aplicarlos. Esta es chamba de ustedes, por eso estoy insistiendo. Tenemos que detectar el cáncer de colon de forma temprana. Pues si ya llega la fase en Duques D, pues como digo, hasta el intendente les va a decir, doctor, ese paciente tiene cáncer, para que ni no necesito estudiar 7 años en la facultad o estar tomando clases en línea. Por favor, apliquen sus criterios de Amsterdam, muy útiles, y nadie les va a criticar. Y más si mencionan en la referencia, de acuerdo a los criterios, envío a su paciente, al paciente tal, para estudios de esto, porque reúnen los criterios de Amsterdam 3. Hasta nos van a poner a estudiar a todos nosotros, van a poner a estudiar al personal de segundo o tercer nivel. Entonces, esto es muchas veces preventivo. ¿La que sigue? Los de Bethesda, pues también aquí están, es otros criterios, también la misma recomendación, apréndanselos, y si no se los quieren aprender, pues su tarjetita, ahí en su fichero, ver los criterios de Amsterdam si tienen el paciente. No todo es síndrome de intestino irritable, no se vayan a ir con esa imagen, y acuérdense que un síndrome de intestino irritable en mayores de 50 años, y más si es de inicio brusco, 60 años, por ejemplo, 50, 60 años, aguas, hay que buscar criterios de alarma, que ya los explicaron muy bien la vez pasada, y tratar de descartar alguna otra patología agregada. ¿La que sigue? Bien. Ya para concluir, esta no tiene mucho que ver con cáncer de colon, pero me llamó mucho la atención para apoyar el diagnóstico de dolor abdominal, ya que estamos hablando de dolor abdominal. En cáncer de colon, dolor abdominal. En síndrome de intestino irritable, dolor abdominal. Abdomen agudo, dolor abdominal. Bueno, si mi paciente llega con dolor abdominal, principalmente inferior, o sea, abdomen bajo, cuadrantes inferiores, lo que es hipo y ambas fosas ilíacas. Bueno, si tiene cólico difuso, más timpanismo y distensión, aumento de la peristalsis, bueno, a lo mejor sospecho que se trata de un cuadro oclusivo intestinal. Y más si tiene antecedentes de cirugía o de alguna bolita ahí, una hernia rezagada en región inguinal. Acuérdense que las 3 causas más importantes de obstrucción intestinal es adherencias, adherencias, la otra es cáncer, y la segunda, hernias son las causas, o sea, adherencias,
hernias y cáncer. Son las causas más frecuentes de obstrucción. Si llega el paciente con dolor irradiado, cólico irradiado, que se va a los flancos, fosa ilíaca, de inicio brusco, que hay que agregarle esto, que estoy sentado y de repente viene un dolor cólico bastante fuerte y irradiado a fosa ilíaca derecha o izquierda o a genitales o a cara interna de muslo, de dolor de inicio brusco, bueno, debo sospechar un lito migrando, un cólico nefrítico. Tengo que investigar si hay sintomatología renal, si mi paciente está orinando sangre, si hay hematuria. Bueno, a lo mejor le pido una radiografía simple o un ultrasonido que me demuestre la presencia de un lito en tránsito en uretero. Entonces, ya tengo dos datos importantes. El dolor de origen cólico. Lo primero que debo descartar, ¿el dolor va y viene o está fijo? No, pues va y viene. A ver, si va y viene, comenzó brusco, aguas. Esto puede ser que esté un cólico nefrítico, un lito migrando. Sí, comenzó de repente, se me ha instalado poco a poco, va y viene el dolor, está tipánico, está distendido, yo meto la peristalsis y el paciente empezó a vomitar, pues se puede tratarse de una oclusión intestinal. El dolor de origen generalizado o no cólico, dolor localizado, fijo, pero es un dolor que emigró, estaba en epigastrio y se fue a fosa ilíaca del lado derecho. Así quisiera encontrarme las apéndices siempre. El dolor migró, estaba acá y se fue a fosa ilíaca derecho. Eso es apendicitis. Busquen Bloomer, busquen McGurner, psoas obturae, todos los más de 40 signos que hay para diagnóstico de apendicitis. Ya les subí entre su presentación una lista de más de un montón de datos de clínicos. Y a pesar de todo eso, se les va el diagnóstico. Si el dolor es del lado izquierdo, hay fiebre, hay leucocitosis, un dolor que no migró, pero que está localizado en hipogastrio o en fosa ilíaca de izquierda, pues aguas, puede tratarse de un cáncer de colon, de una enfermedad diverticular. Si puedo palpar un plastrón ahí en la zona, puede ser hasta colitis isquémica, me va a apoyar mucho una radiografía simple de abdomen, un colon por edema, que es lo que se utilizaba antes, o la endoscopía, que es lo que estamos insistiendo mucho ahorita en esta plática. La endoscopía les va a apoyar mucho el diagnóstico, actualmente se ha vuelto una piedra angular para el diagnóstico de cáncer. Claro, hay otros métodos, ya vimos todo el arsenal que tenemos para establecer, cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Me gustaría que lo revisaran más adelante, ya en su tiempo libre, qué ventajas y desventajas tiene cada uno de los estudios o cada uno del arsenal que tenemos para establecer el diagnóstico. Bien, si ya viene con datos, si en la placa veo datos de hemoperitoneo, aire libre subdiafragmático, aire libre en alguna otra, en las correderas paritocólicas, esa imagen de alas de perro, orejas de perro, bueno, pues me está sugiriendo que hay una perforación intestinal, entonces va a requerir una exploración quirúrgica o al menos un poco más de estudios. Pero si tiene diverticulitis, bueno, la diverticulitis sencilla no es quirúrgica, se opera la complicación, ya lo vimos en la plática. Neoplasia, bueno, si hay sospecho de una neoplasia, pues a lo mejor tengo que, del lado izquierdo, pues hacer algún otro tipo de estudio o pedir algún otro estudio para detectar o determinar la metástasis. Bien, y en las mujeres también, aquí es prácticamente mujer, vida sexual activa, dolor en ambas fosas ilíacas, con a veces, muchas veces datos de irritación peritoneal. Bueno, a lo mejor tengo una enfermedad périca inflamatoria, una salpingitis, y más si tiene vida sexual activa, alguna patología de ovario, quistes de ovario torcido, el embarazo ectópico, hay que ver datos de anemia, datos de irritación abdominal. Bueno, tendría yo que pedirle generalmente hacer mi exploración ginecológica, y yo como médico de primer contacto tengo que llegar, o mi obligación sería llegar a estos diagnósticos. Obviamente, si es una paciente con vida sexual, pues la prueba de embarazo, aunque ella me diga que tiene menos de un mes que arregló. La prueba de embarazo, persona con vida sexual activa, inclusive aunque tenga método de planificación familiar, a veces falla a veces este procedimiento y puede estar embarazada, y muchas veces un embarazo ectópico.
Entonces, la prueba de embarazo, pues, acuérdense ya sus ventajas y desventajas de la prueba de embarazo, en qué fecha la tenemos que pedir, más o menos, para que salga positivo. Ya prueba inmunológica, que es la más temprana para detectar el embarazo. Bueno, la piden, y ya sale positiva. Bueno, a lo mejor están hablando de un ectópico o pidieron una ecografía que les va a dar muy bien el diagnóstico de un quiste de ovario, de un teratoma. Y si tienen duda, bueno, pues hay un marcador que es el 125, les pudiera apoyar también para una patología de ovario. Acuérdense que ningún marcador tumoral es 100%. Si se dan cuenta, y ya casi para concluir, no he manejado los marcadores tumorales. Se los voy a dejar de tarea, porque eso también lo van a ver en oncología. Pero aquí el carcinoma embrionario, para cáncer de colon, el carcinoma embrionario nos apoya, es uno de los que más nos apoya, pero ningún marcador tumoral es 100% exacto. O sea, a veces combinamos diferentes métodos diagnósticos para objetivizar, para evidenciar alguna patología. Los marcadores nos guían, nos sugieren, nos apoyan en los controles muchas veces, y el carcinoma embrionario, apóyense ustedes revisando marcadores tumorales, y ahí les van a sugerir un montón de marcadores. Para este caso, bueno, el carcinoma embrionario es uno de los que más nos apoyan. Para el cáncer de colon, nos podía apoyar. Este cuadro, desde el punto de vista clínico, les pudiera sugerir, orientar hacia el diagnóstico de una de estas patologías. Muy bien, creo que es la última, la que sigue. ¿La que sigue? Creo que es la última. Bien, ya casi terminó la clase. Está pendiente, bueno, ya no dará tiempo para mañana. Vamos a ver patología del área anal, perianal. Vamos a ver hemorroides. Ya subí la presentación por si quieren ir profundizando en esas patologías o leyendo sobre eso. Por fin, ¿alguna pregunta que exista o que tengan? ¿Comentario? Doctor, ¿yo puedo dar páncreas? Claro, claro que sí. ¿Notas? Anatomía, No te veo. anatomía, histología, fisiología y embriología del páncreas. Wendy. Sí. Ah, ok. Sí. Mire, sí, me gustaría que incidiera en algo de lo que es el páncreas, qué es el páncreas, para qué sirve, dónde está, algo, de hecho eso se supone que son conocimientos que ustedes ya tienen. Nada Sí. más un comentario generales, cómo funciona el páncreas, que tiene los islotes. Obviamente oriéntese un poco más hacia el páncreas exócrino, que es lo que nos toca a nosotros. El endocrino lo menciona, si quiere, eso lo van a ver en endocrinología, y oriéntese un poco más hacia el exócrino, que es lo que más nos va a interesar ahorita. Anatomía, fisiología, embriología y algo de las las básicas, para empezar a trabajar sobre eso. Sería para mañana, doctora. Sí. Tampoco vaya a ser un tratado de páncreas porque no vamos a terminar nunca. Es un referente para partir ahí, empezar a ver lo que es pancreatitis. No sé quién quiera apuntarse con pancreatitis. ¿Quién dice yo? Yo doy pancreatitis, doctor. A ver, ¿dónde estás? No te veo. Isis. Isis. Obviamente los que ya dieron tema ya no se vale repetir. ¿Sí? Entonces usted los de Jiménez, ok. Ok, pancreatitis aguda, ¿te parece bien? Sí, está bien. ¿Y quién me va a platicar sobre pancreatitis crónica? Yo, doctor. Yo lo puedo dar, doctor. Martín. Sí. González Sánchez, ok. Sí. Pancreatitis crónica. Ok, para que vayan preparando su tema. Y Sí, doctor. hay un Muñoz, un alumno que se apellida Muñoz, creo, que me dijo que quería dar el tema de tumores de páncreas. ¿Vino a clases o no vino? Creo que no lo tengo aquí. No, creo que no llegó. Ese de tumores, él pidió que lo iba a dar. Espero que mañana se conecte. Si no, al rato le mando mensaje para que nos dé el tema de tumores tenía un caso clínico muy interesante
y quería compartirlo con ustedes. Entonces, no tengo aquí, creo que no vino a clase el día de hoy, para que tengamos los temas ya completos de páncreas. Muy bien, ya tenemos los temas repartidos. ¿Alguna pregunta del tema de cáncer? ¿Ninguna? No, doctor, ninguna. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejar pendiente el tema de enfermedades perianales. Ya subí el tema, está en la presentación, en la plataforma, vayan revisando. Son los temas que vamos a tratar el día de mañana. Empiezo yo y posteriormente ya empezamos con páncreas. Me dio gusto estar con ustedes. No salgan de casa. Los casos de COVID se incrementan. El fin de semana en el Hospital Civil había más de 34, ahorita hay 36 el día de hoy. Ya no hay ventiladores en el hospital. De los 8, 9 que había, todos están ocupados. Entonces, mejor no salgan de casa. No sé que les vaya a tocar y no hay ventiladores. Bien. Un abrazo a todos. Saludos. Cuídense, doctor. Gracias. Adiós. Gracias, doctor. Gracias, Cuídense. doctor. Hasta luego. Gracias.